Capítulo 33 del libro de Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás, si yo hago venir la espada sobre un país, y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y le ponen como centinela. Y este, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo. Si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y le mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso, su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso, salvará su vida. Si, por el contrario, el centinela ve venir la espada y no toca el cuerno, de suerte que el pueblo no es advertido, y la espada sobreviene y mata a alguno de ellos, perecerá este por su culpa, pero de su sangre yo pediré cuentas al centinela. A ti, también, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, Malvado, vas a morir sin remedio. y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros andáis diciendo, Nuestros crímenes y nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos. ¿Cómo podremos vivir? diles, Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Convertíos de vuestra mala conducta. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no le salvará el día de su perversión, ni la maldad del malvado le hará sucumbir el día en que se aparte de su maldad. Pero tampoco el justo vivirá en virtud de su justicia el día en que peque. Si yo digo al justo, Capítulo 34 del libro de Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Dirás a los pastores, así dice el Señor Yahvé, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más pingües, no habéis apacentado el rebaño. No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que estaba herida, no habéis tornado a la descarriada ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. Y ellas se han dispersado, por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo, andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y les quitaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis ovejas de su boca, y no serán más su presa. Porque así dice el Señor Yahvé, aquí estoy yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él. Como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas, así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas.
Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de los países, y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en buena majada, y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré, las pastorearé con justicia. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿Os parece poco pasar en buenos pastos, para que pisoteéis con los pies el resto de vuestros pastos? ¿Os parece poco beber en agua limpia, para que enturbiéis el resto con los pies? Mis ovejas tienen que pastar lo que vuestros pies han pisoteado y beber lo que vuestros pies han enturbiado. Por eso, así les dice el Señor Yahvé, yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la flaca. Puesto que vosotras habéis empujado con el flanco y con el lomo y habéis topado con los cuernos a todas las ovejas más débiles hasta dispersarlas fuera. Yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje, voy a juzgar entre oveja y oveja. Yo suscitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Concluiré con ellos una alianza de paz, haré desaparecer de esta tierra las bestias feroces. Habitarán en seguridad en el desierto y dormirán en los bosques. Yo los asentaré en los alrededores de mi colina, y mandaré a su tiempo la lluvia, que será una lluvia de bendición. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará sus productos, y ellos vivirán en seguridad en su suelo. Y sabrán que yo soy Yahvé, cuando despedace las barras de su yugo y los libre de la mano de los que los tienen esclavizados. No volverán a ser presa de las naciones, las bestias salvajes no volverán a devorarlos. Habitarán en seguridad y no se les turbará más. Haré brotar para ellos un plantío famoso. No habrá más víctimas del hambre en el país, ni sufrirán más el ultraje de las naciones. Y sabrán que yo, Yahvé su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, oráculo del Señor Yahvé. Vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Yahvé. Capítulo 35 del libro de Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia la montaña de Seir, y profetiza contra ella. Le dirás, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Voy a extender mi mano contra ti, te convertiré en soledad desolada. Y dejaré en ruinas tus ciudades, serás una desolación, y sabrás que yo soy Yahvé. Por haber alimentado un odio eterno y haber entregado a la espada a los hijos de Israel el día de su desastre, el día de su última culpa. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que yo te dejaré en sangre y la sangre te perseguirá. Sí, eres rea de sangre, y la sangre te perseguirá. Haré de la montaña de Seir una soledad desolada, y extirparé de allí al que va y al que viene. Llenaré de víctimas sus montes. En tus colinas, en tus valles y en todos tus barrancos, caerán las víctimas de la espada. Te convertiré en soledades eternas, tus ciudades no volverán a ser habitadas, y sabréis que yo soy Yahvé. Por haber dicho tú, Las dos naciones, los dos países son míos, vamos a tomarlos en posesión. siendo así que Yahvé estaba allí. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que procederé con la misma cólera y los mismos celos con que tú has procedido en tu odio contra ellos, y me daré a conocer, por ellos, cuando te castigue.
sabrás que yo, Yahvé, he oído todos los insultos que lanzabas contra los montes de Israel diciendo, están devastados, nos han sido entregados como pasto. Me habéis desafiado con vuestra boca, habéis multiplicado contra mí vuestras palabras, lo he oído todo. Así dice el Señor Yahvé, para alegría de toda esta tierra yo haré de ti una desolación. Como tú te alegraste cuando la heredad de la casa de Israel era una desolación, yo te trataré a ti de la misma manera. Serás una desolación, montaña de Seir, así como Edom entero, y se sabrá que yo soy Yahvé. Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel. Dirás, montes de Israel, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé, porque el enemigo ha dicho contra vosotros, ja, ja, estas alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra. Por eso, profetiza. Dirás, así dice el Señor Yahvé, porque habéis sido asolados y se os ha codiciado por todas partes hasta pasar a ser posesión de las otras naciones, porque habéis sido el blanco de la habladuría y de la difamación de la gente. Por eso, escuchad, montes de Israel, la palabra del Señor Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a los montes, a las colinas, a los barrancos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que han sido entregadas al pillaje y a la irrisión del resto de las naciones circunvecinas. Por eso, así dice el Señor Yahvé. Sí, en el ardor de mis celos voy a hablar contra las otras naciones y contra Edom entero, que, con alegría en el corazón y desprecio en el alma, se han atribuido mi tierra en posesión para entregar su pasto al pillaje. Por ello, profetiza sobre la tierra de Israel. Dirás a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Así dice el Señor Yahvé, ved que hablo en mis celos y mi furor, porque habéis sufrido el ultraje de las naciones. Por eso, así dice el Señor Yahvé, juro mano en alto que las naciones que os rodean cargarán con sus propios ultrajes. Y vosotros, montes de Israel, vais a echar vuestras ramas y a producir vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque está a punto de volver. Sí, heme aquí por vosotros, a vosotros me vuelvo, vais a ser cultivados y sembrados. Yo multiplicaré sobre vosotros los hombres, la casa de Israel entera. Las ciudades serán habitadas y las ruinas reconstruidas. Multiplicaré en vosotros hombres y bestias, y serán numerosos y fecundos. Os repoblaré como antaño, mejoraré vuestra condición precedente, y sabréis que yo soy Yahvé. Haré que circulen por vosotros los hombres, mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti, y tú serás su heredad, y no volverás a privarles de sus hijos. Así dice el Señor Yahvé, porque se ha dicho de ti que devoras a los hombres y que has privado a tu nación de hijos. Por eso, ya no devorarás más hombres, ni volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Yahvé. No consentiré que vuelvas a oír el ultraje de las naciones, no sufrirás más los insultos de los pueblos, y no volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, los de la casa de Israel que habitaban en su tierra, la contaminaron con su conducta y sus obras, como la impureza de una menstruante era su conducta ante mí. Entonces yo derramé. Capítulo 37 del libro de Ezequiel. La mano de Yahvé fue sobre mí y, por su espíritu, Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo: Profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos, he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé.
Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al espíritu: así dice el Señor Yahvé. Ven, espíritu, de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza. Les dirás: así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo abro vuestras tumbas. Os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo, y sabréis que yo, Yahvé, lo digo y lo haga, oráculo de Yahvé. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Y tú, hijo de hombre, toma un leño y escribe en él: Judá y los israelitas que están con él. Toma luego otro leño y escribe en él: José, leño de Efraín, y toda la casa de Israel que está con él. Júntalos el uno con el otro de suerte que formen un solo leño, que sean una sola cosa en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te digan: ¿no nos explicarás qué es eso que tienes ahí? Les dirás: así dice el Señor Yahvé. He aquí que voy a tomar el leño de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel que están con él, los pondré junto al leño de Judá, haré de todo un solo leño, y serán una sola cosa en mi mano. Los leños en los cuales hayas escrito tenlos en tu mano, ante sus ojos. Y diles: así dice el Señor Yahvé. He aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar 2 naciones, ni volverán a estar divididos en 2 reinos. No se contaminarán más con sus basuras, con sus monstruos y con todos sus crímenes. Los salvaré de las infidelidades por las que pecaron, los purificaré, y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y será para todos ellos el único pastor. Obedecerán mis normas, observarán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, donde habitaron vuestros padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David será su príncipe eternamente. Concluiré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Capítulo 38 del libro de Ezequiel. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, en el país de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dirás: así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te pondré garfios en las quijadas, y te haré salir con todo tu ejército, caballos y caballeros, todos bien equipados, inmensa asamblea, todos con escudos y paveses, y diestros en el manejo de la espada. Persia, Cus y Put están con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer, con todas sus huestes, Betogarma, en el extremo norte, con todas sus huestes, pueblos numerosos, están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda tu asamblea concentrada en torno a ti, y ponte a mi servicio.
Al cabo de muchos días, recibirás órdenes. Después de muchos años, vendrás hacia la tierra cuyos habitantes escaparon a la espada y fueron congregados de entre una multitud de pueblos en los montes de Israel, que habían sido un desierto permanente. Desde que fueron separados de los otros pueblos, habitan todos en seguridad. Tú subirás, avanzarás como un huracán, como un nubarrón que cubrirá la tierra, tú y todas tus huestes, y los numerosos pueblos que están contigo. Así dice el Señor Yahvé, aquel día te vendrán al corazón proyectos y concebirás perversos planes. Dirás, voy a subir contra una tierra abierta, marcharé contra gente tranquila que habita en seguridad. Habitan todos en ciudades sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Irás a saquear, a hacer botín, a poner tu mano sobre ruinas repobladas, en un pueblo congregado de entre las naciones, entregado a reponer el ganado y la hacienda, que habita en el centro de la tierra. Sabá, Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus leoncillos te dirán, ¿a saquear has venido? ¿Para hacer botín has concentrado tu asamblea? ¿Para llevarte el oro y la plata, para apoderarte de ganados y haciendas, para hacer un gran botín? Por eso, profetiza, hijo de hombre. Dirás a Gog, así dice el Señor Yahvé, ¿no es verdad que aquel día, cuando mi pueblo Israel viva en seguridad, te pondrás en movimiento? Vendrás de tu lugar, del extremo norte, tú y pueblos numerosos contigo, todos montados a caballo, enorme asamblea, ejército innumerable. Subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que recubre la tierra. Será al fin de los días. Yo te haré venir entonces contra mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando yo manifieste mi santidad a sus ojos, a costa tuya, Gog. Así dice el Señor Yahvé, tú eres aquel de quien yo hablé antaño, por medio de mis siervos los profetas de Israel, que profetizaron en aquel tiempo, durante años, que yo te haría venir contra ellos. Aquel día, cuando Gog avance contra el suelo de Israel, oráculo del Señor Yahvé, estallará mi furor. En mi cólera. En mis celos, en el ardor de mi furia lo digo. Sí, aquel día habrá un gran terremoto en el suelo de Israel. Temblarán entonces ante mí los peces del mar y los pájaros del cielo, las bestias del campo y todos los reptiles que serpean por el suelo, y todos los hombres de sobre la haz de la tierra. Se desplomarán los montes, caerán las rocas, todas las murallas caerán por tierra. Convocaré contra él toda clase de terrores, oráculo del Señor Yahvé. Volverán la espada unos contra otros. Le castigaré. Capítulo 39 del libro de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dirás, así dice el Señor Yahvé. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Yo te haré dar media vuelta, te conduciré, te haré subir desde el extremo norte y te guiaré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. En los montes de Israel caerás tú, tus huestes y los pueblos que van contigo. Te he entregado como pasto a toda clase de aves de rapiña y a las fieras del campo. En la haz del campo caerás, porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. Mandaré fuego sobre Magog y sobre los que viven seguros en las islas, y sabrán que yo soy Yahvé. Manifestaré mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, no dejaré que vuelva a ser profanado mi santo nombre, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, santo en Israel. He aquí que todo esto llega y se va a realizar, oráculo del Señor Yahvé. Este es el día que yo he anunciado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a quemar y a entregar a las llamas las armas, paveses y escudos, arcos y flechas, masas y lanzas. Harán fuego con ello durante 7 años. No irán ya a buscar leña en el campo, ni la recogerán en el bosque, porque harán el fuego con las armas. Saquearán a sus saqueadores y harán botín de sus depredadores, oráculo del Señor Yahvé. Aquel día, yo daré a Gog como sepulcro en Israel un lugar famoso, el valle de los Oberim, al este del mar, el que corta el paso a los viajeros. Allí será enterrado Gog con toda su multitud, y se le llamará valle de Amón-Gog.
La casa de Israel los enterrará para purificar la tierra, durante 7 meses. Todo el pueblo de la tierra será movilizado para enterrarlos, y ello les dará renombre el día que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Yahvé. Luego se escogerán hombres que recorran constantemente el país y entierren a los que hayan quedado por el suelo, para purificarlo. Al cabo de 7 meses empezarán su búsqueda. Cuando, al recorrer el país, alguno de ellos vea huesos humanos, pondrá al lado una señal hasta que los sepultureros los entierren en el valle de Amón-Gog. Amoná es también el nombre de una ciudad, y purifiquen así la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Yahvé, di a los pájaros de todas clases y a todas las fieras del campo: congregaos, venid, reuníos de todas partes para el sacrificio que yo os ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Carne de héroes comeréis, sangre de príncipes de la tierra beberéis. Todos son carneros, corderos, machos cabríos, pingües toros de Basán. Comeréis grasa hasta la saciedad y beberéis sangre hasta la embriaguez, en este sacrificio que yo os brindo. Os hartaréis a mi mesa de caballos y caballeros, de héroes y de toda clase de guerreros, oráculo del Señor Yahvé. Así manifestaré yo mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que voy a ejecutar y la mano que pondré sobre ellos. Y la casa de Israel sabrá desde ese día en adelante que yo soy Yahvé su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue deportada por sus culpas, y que, por haberme sido infieles, yo les oculté mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Los traté como lo merecían sus impurezas y sus crímenes, y les oculté mi rostro. Por eso, así dice el Señor Yahvé: ahora voy a hacer volver a los cautivos de Jacob, me compadeceré de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando vivan seguros en su país, sin que nadie los inquiete. Cuando yo los haga volver de entre los pueblos y los recoja de los países de sus enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones. Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando, después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna en su suelo sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del Señor Yahvé. Capítulo 40 del libro de Ezequiel. El año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad, el mismo día, la mano de Yahvé fue sobre mí, y me llevó allá. En visiones divinas, me llevó a la tierra de Israel, y me posó sobre un monte muy alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad, al mediodía. Me llevó allá, y he aquí que había allí un hombre de aspecto semejante al del bronce. Tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir, y estaba de pie en el pórtico. El hombre me dijo: Hijo de hombre, mira bien, escucha atentamente y presta atención a todo lo que te voy a mostrar, porque has sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Y he aquí que por el exterior de la casa había un muro, todo alrededor. La vara de medir que el hombre tenía en la mano era de 6 codos de codo y palmo. Midió el espesor de la construcción, una vara, y su altura, una vara. Vino luego al pórtico que miraba a oriente, subió sus gradas y midió el umbral del pórtico, una vara de profundidad. La lonja, una vara de largo por una vara de ancho. La pilastra entre las lonjas, 5 codos. El umbral del pórtico por el lado del vestíbulo del pórtico, hacia el interior, una vara. Midió el vestíbulo del pórtico, 8 codos. Su pilastra, 2 codos. El vestíbulo del pórtico estaba situado hacia el interior. Las lonjas del pórtico oriental eran 3 por cada lado, todas ellas de la misma dimensión. Las pilastras tenían también las mismas dimensiones por cada lado. Midió la anchura del vano del pórtico, 10 codos, y la longitud del pórtico, 13 codos. Había un parapeto delante de las lonjas. Cada parapeto tenía un codo por ambos lados. Y la lonja tenía 6 codos por cada lado.
Midió el pórtico desde el fondo de una lonja hasta el fondo de la otra. Anchura. 25 codos de una entrada a la otra. Midió el vestíbulo. 20 codos. El atrio giraba todo alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico donde estaba la entrada, hasta el fondo del vestíbulo interior del pórtico, había 50 codos. Había ventanas enrejadas sobre las lonjas y sobre sus pilastras, hacia el interior del pórtico, todo alrededor, e igualmente el vestíbulo tenía, por el interior, ventanas todo alrededor. Y sobre las pilastras había palmeras. Me llevó al atrio exterior, y he aquí que allí había salas y un enlosado tirado alrededor del atrio. 30 salas daban a este enlosado. El enlosado que flanqueaba los pórticos correspondía a la profundidad de los mismos. Esto es el enlosado inferior. Midió la anchura del atrio, desde la fachada del pórtico inferior hasta la fachada del atrio interior, por fuera, 100 codos, a oriente y al norte. Midió después la longitud y la anchura del pórtico que daba al norte del atrio exterior. Sus lonjas eran 3 por cada lado. Sus pilastras y vestíbulos tenían las mismas dimensiones que los del primer pórtico, 50 codos de largo y 25 de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas dimensiones que las del pórtico que daba a oriente. Se subía a él por 7 gradas y su vestíbulo estaba situado hacia el interior. Había un pórtico en el atrio interior, frente al pórtico septentrional, lo mismo que en el pórtico oriental. Midió la distancia de un pórtico a otro, 100 codos. Me condujo luego hacia el lado del mediodía. Había allí un pórtico en dirección del mediodía. Midió sus lonjas, sus pilastras y su vestíbulo. Tenían las mismas dimensiones. Tenía, lo mismo que su vestíbulo, ventanas todo alrededor, iguales que las otras ventanas. Dimensiones: 50 codos de largo y 25 de ancho. Su escalera tenía 7 gradas. Su vestíbulo estaba situado hacia el interior, y tenía palmeras, una a cada lado, sobre sus pilastras. El atrio interior tenía también un pórtico hacia el mediodía. Midió la distancia de un pórtico a otro, en dirección del mediodía, 100 codos. Luego me llevó al atrio, por el pórtico meridional. Midió el pórtico meridional. Tenía las mismas dimensiones. Sus lonjas, pilastras y vestíbulo tenían estas mismas dimensiones. Lo mismo que su vestíbulo, tenía ventanas todo alrededor. Dimensiones: 50 codos de largo y 25 de ancho. Y el perímetro del vestíbulo: 25 codos de largo y 5 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras y su escalera tenía 8 gradas. Me llevó al pórtico interior, hacia oriente, y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones. Sus lonjas, pilastras y vestíbulo tenían estas mismas dimensiones. Tenía, así como su vestíbulo, ventanas alrededor. Dimensiones: 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras, a cada lado, y su escalera tenía 8 gradas. Me llevó luego al pórtico septentrional y lo midió. Tenía las mismas dimensiones. Tenía alrededor, sus lonjas, sus pilastras, su vestíbulo y sus ventanas. Dimensiones: 50 codos de largo y 25 de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Había palmeras sobre sus pilastras, a cada lado, y su escalera tenía 8 gradas. Había una sala cuya entrada estaba en el vestíbulo del pórtico. Allí se lavaba el holocausto. Y en el vestíbulo del pórtico había, a cada lado, 2 mesas para inmolar sobre ellas el holocausto, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Por el lado exterior de quien sube hacia la entrada del pórtico, al norte, había 2 mesas, y al otro lado, hacia el vestíbulo del pórtico, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado del pórtico, o sea 8 mesas sobre las que se hacía la inmolación. Además 4 mesas para el holocausto, de piedra de sillería, de codo y medio de largo, codo y medio de ancho y un codo de alto, sobre las cuales se colocaban los instrumentos con los que se inmolaba el holocausto y el sacrificio. Las ranuras, de 1 palmo de anchura, estaban dispuestas en el interior, todo en torno. Sobre estas mesas se ponía la carne de las ofrendas. Me llevó al atrio interior. Había allí, en el atrio interior, 2 salas, una al lado del pórtico septentrional, con su fachada al mediodía, y la otra al lado del pórtico meridional, con su fachada al norte.